Qué gusto saludarte. Gracias, un gusto. Siempre, Luis Alberto, ¿eh? No, ya sabes. Por partida doble, regresar a Sonora y estar aquí en tu programa. Lo sé. Vamos a dejar un ratito aquí El al cubrebocas. margen el cubrebocas, Así ¿no? es. Para poder platicar. Totalmente, pues acá. Adelante. Recién desempaquetado la Ciudad de México. Oye, te tocó un buen frito, ¿no? Por lo menos. Bueno, No te tocó calor. no es una bendición. Adicional. Adicional. Ya te recibió bien el tiempo, Muy maestro. bien. Empezamos, si gustas, Alfonso, yo creo que es importante. ¿Cómo deja la Secretaría de Seguridad Alfonso Brazo? Bueno, primeramente, dejo una Secretaría de Seguridad Exactamente. que no existía. Primero, Luis Alberto, déjame recordar nada más que recibimos el país oliendo a pólvora, que recibimos una herencia dramática en muchos ámbitos, pero que fue particularmente trágica en el ámbito de la seguridad. Recibimos una Policía Federal con 18,000 elementos operativos. El resto eran burócratas para garantizar la seguridad de un país de 130 millones de habitantes y de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero lo más grave no era su tamaño, sino la penetración, las complicidades con las organizaciones criminales, los altísimos niveles de corrupción. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero fue tomar el control de la Policía Federal. Yo te podría decir, Luis Alberto, que con ese solo hecho, que lo retomamos sin aspavientos, yo podría haber dicho, yo ya cumplí. Entraron a programa de retiro de esos 18,000 a 10,000, sin aspavientos. Me tomaron un día el aeropuerto nada más porque me faltaban 1,000 millones de pesos para pagarles a los manifestantes, pero todo eso lo hicimos sin aspavientos. Hay que recordar cuando la Dirección Federal de Seguridad, altamente comprometida también con el crimen organizado, desapareció. Fue un escándalo nacional. Aquí vamos a decir que no pasó prácticamente nada. 8,000 de esos elementos pasaron a la Guardia Nacional porque cubrieron los altos requisitos, los altos estándares para ser integrante de la Guardia Nacional. Número 2, creamos la Secretaría que no existía. Hoy la Secretaría, que es administrativamente pequeña, la parte central, juega un rol fundamental como coordinadora de organismos desconcentrados cuya colaboración es imprescindible para la seguridad pública. Te pongo el primero de ellos, el órgano desconcentrado de penales. Tú no registras, por ejemplo, ahorita, Luis Alberto, que en el país haya de manera cotidiana riñas en los penales. No lo registras. Y eso era cotidiano. ¿Por qué no? Porque iniciamos un programa de despresurización de penales en el que movimos casi 4,000 reos de un penal a otro, de penales estatales particularmente a penales federales, reos de alta peligrosidad y de una capacidad de organización que les permitió tomar el control de los penales. Y desde ahí administraban el crimen organizado y y obviamente controlaban el gobierno. Desaparecimos el penal de Topo Chico, llevamos 6 penales cerrados que no reunían condiciones mínimas. Dejo el Centro Nacional de Inteligencia, desaparecimos al CISEN. A lo mejor esta parte no representa mayor importancia para la gente, pero ¿Ya nos espía en este gobierno? absolutamente no. No digo que esta práctica haya desaparecido, porque hay gobiernos estatales que la continúan practicando. Pero yo te puedo decir que aquella práctica generalizada que ejercía el gobierno federal en seguimiento de personajes como tú,
de candidatos, de aspirantes, pero investigando puras tonterías que no tenían ninguna relevancia para la seguridad pública. Desaparece el CISEN, creamos el Centro Nacional de Inteligencia, que cumple funciones exclusivas de Estado, en función de los intereses del Estado, con una particularidad que en virtud de la crisis de seguridad, reorientamos sus actividades también a una inteligencia criminal que sea útil al diseño de las políticas de seguridad pública. ¿Qué otra cosa, Alfonso? Puedes decir. Lo más importante, creamos la Guardia Nacional. La Policía Federal en sus últimos 10 años creció en 2,000 elementos. Aquí en Sonora, por ejemplo, hace 5 años la Policía Estatal tenía, grosso modo, 835 elementos. Ahora tiene 900. En 5 años ha crecido 65 elementos. La Guardia Nacional, bueno, y déjame decirte, la Gendarmería, que fue el programa estelar de Peña Nieto, la integró con 5,000 elementos y nos la regresaron 6 años después con 4,460 elementos. La Guardia Nacional inicia su despliegue el 30. Me voy a ahorrar todo el proceso legislativo, administrativo, organizacional, toda la parte presupuestal. Inició el año pasado, el 30 de junio, con 52,500 elementos. Ahora tenemos 97,830 elementos. ¿De esos cuántos hay en Sonora? 2,690. La Policía Federal, en su mejor momento, llegó a tener desplegados en Sonora 200 elementos de manera permanente. 16 meses después tenemos 2,690 y son insuficientes, Luis Alberto. La Guardia Nacional tiene que seguir creciendo y va a seguir creciendo hasta completar 150,000 el próximo año y de ellos 3,800 en Sonora. En ese momento estaremos en posibilidades de hablarnos al tú por tú con el crimen organizado a nivel nacional. No hay que olvidar que mi responsabilidad era la seguridad en el país, que incluía Sonora, pero no exclusivamente el Estado, y desde la perspectiva de la responsabilidad federal, porque el gobierno federal o la Guardia Nacional no viene a sustituir a las policías estatales y por supuesto que tampoco a las municipales. Lo que necesitamos es que las policías estatales y municipales eleven su nivel, su capacidad para su entrenamiento y por supuesto su honestidad para poder interactuar óptimamente con la Guardia Nacional. En 2 años se generaron 65,000 asesinatos, Alfonso. Casi el doble, el triple de los antecesores en el mismo periodo también. No, esa es una cifra equivocada. 64,000 aproximadamente. No. A ver, nosotros recibimos el gobierno. El 2018 hubo 36,850 elementos, asesinatos. Es una cifra impresionante. Pero esa cifra, Luis Alberto, nos guste o no, no la puedes bajar de la noche a la mañana. El 2019, según el INEGI, bajó 0,57% la cifra de asesinatos. Pero hay años, Luis Alberto, en los que tuvo un incremento del 30%, del 2016 al 17. Entonces, la tendencia de crecimiento, imagínate que tus ventas crecen el 30% un año, o imagínate que caen. Eso no lo puedes contener de un día para otro. ¿Y qué logramos nosotros? Una línea de contención. No ha crecido. Es una falsedad, absolutamente. Pero no disminuyó. No, 0,57. ¿Y eso es satisfactorio? Por supuesto que no, Luis Alberto. Mientras haya un asesinato en el país, el gobierno y ningún funcionario puede sentirse responsable. Pero ese crecimiento del 30%
no lo vas a revertir de un día para otro. Lo importante es que ya hay un punto, lo que llamamos un punto de inflexión y una línea de contención, y a partir de ahí tienen que empezar a bajar. Yo tengo confianza, porque en primer lugar, la Guardia Nacional no ha madurado de manera suficiente. Organismos similares en el mundo tienen un carácter centenario, Luis Alberto. La Guardia Civil Española tiene 175 años y no me estoy disculpando. Pero a ver, tenemos que asumir esto con realismo. Parte del realismo es entender eso. Parte del realismo es entender que la seguridad cuesta y que hay que meterle presupuesto. Y para cerrar el tema, nada más. A ver, ¿qué le dices a las voces que son muchas también y especialistas que dijeron, a ver, no hubo buenos resultados en seguridad pública? Alfonso Durazo deja la Secretaría de Seguridad Pública con malos resultados. A ver, yo respeto esas voces. Nada más que esas voces, Luis Alberto, más que expresar un análisis, expresan un posicionamiento político derivado de su vinculación política con ABC o de organización política o intereses políticos. Creo que el saldo de mi gestión yo lo sintetizaría en la construcción de instituciones que eran imprescindibles para que el gobierno contara con los instrumentos Sentaste las bases. suficientes. Es lo que me dices. Bueno, construí las instituciones que eran imprescindibles para que el gobierno fuese eficaz en el combate a la inseguridad. ¿Cuál sería tu mayor logro? ¿Cuál sería tu mayor logro y tu mayor fracaso? La creación de la Guardia Nacional, sin duda, la creación de la Secretaría de Seguridad, el Gabinete de Seguridad, que lo estamos olvidando aquí, se rediseñó, coordinado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sesiona diariamente, las sesiones las preside el presidente, y eso ha permitido optimizar la coordinación entre 3 dependencias: seguridad, 4, gobernación, defensa y marina, históricamente confrontadas, Luis Alberto, y ahora en una coordinación óptima, y creamos mesas estatales para que las y los señores gobernadores atendieran directamente ¿Y funcionó? ¿Y funcionó? A ver, bueno, ahorita voy con ese tema. a ver. ¿Funcionó que los gobernadores atendieran? Bueno, asisten el 49% de ellos, asisten diariamente. El 49%. ¿La de Sonora asiste? El presidente no está entre los asistentes más frecuentes. Pero el presidente, por ejemplo, solo ha faltado una vez a la sesión de gabinete, y fue cuando estuvo en Estados Unidos para la reunión con Donald Trump. ¿Cuál sería tu fracaso, Alfonso? ¿Qué te faltó? ¿Cuál sería decir, en esto fracasé? Mira, yo creo que obviamente me hubiese gustado que los resultados estadísticos fuesen a la baja, pero de 17 delitos que se les da seguimiento diario en el Gabinete de Seguridad, tuvimos una baja sensible en 14 de ellos. Robo de vehículos, asalto a casas habitación, asalto a transeúntes. Tú ya no ves las escenas de los trenes cargados de migrantes, la bestia. Tú ya no ves las escenas cotidianas de policías, elementos de la Policía Federal, desalojados de los hoteles porque no les pagaban. Tú ya no ves las riñas cotidianas en los penales. El penal de Topo Chico aportaba 40 muertos cada trimestre por riñas internas. Tú ya no ves el asalto a transporte de carga en carreteras para robarles el producto. Y ya no ves muchas cosas, afortunadamente. Está resuelto el lado de Caborca sí lo sigues viendo. A ver. Es decir, por ejemplo, las situaciones de carretera. O las masacres, por ejemplo. Sí seguimos viendo masacres en el país. A ver, no digo que no haya problemas, pero Guanajuato ya no es la nota diaria. No lo es Michoacán, no lo es Jalisco. El tema del secuestro, que era la nota cotidiana. Entonces, a ver, de un día para otro, absolutamente no. Tú eres un estudioso, conocedor de los problemas sociales, y sabes que el proceso de
los niveles de violencia en los que recibimos el país fue producto de un proceso de descomposición social y nos guste o no, Luis Alberto, nos guste o no, la recomposición tiene que ser producto de un proceso social. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Acotar ese tiempo. Y para acotarlo, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales tenemos que hacer nuestra parte de manera coordinada. No puedes echarle toda la bolita. El error de ustedes fue haber asumido todo el problema y no ver, por ejemplo, ni modo que no haya narcogobernadores, Alfonso. No haya gente en los estados, digo, ¿no creen que ustedes absorbieron toda la responsabilidad cuando hay en los estados Mira, muchos yo te diría, yo no podría hablar de narcogobernadores, pero evidentemente hay niveles de corrupción muy altos en los cuerpos de seguridad. Así lo indican los diversos estudios, encuestas, investigaciones. En el caso de Sonora, las policías estatal y municipales tienen altos niveles de corrupción según diversos indicadores y consecuentemente no pueden interactuar óptimamente con la Guardia Nacional. Tú ya no ves... Aquí es el proceso de Sonora. ¿Tú tienes información, por ejemplo, de Sonora, de corrupción de policías o de directores, de jefes? Hay más que información particular, personalizada, hay indicadores que nos hablan de altos niveles de corrupción. Salió la encuesta recientemente del INEGI, ahí está toda la información. Salió la investigación del Instituto Mexicano de la Competitividad que pone a Sonora entre los últimos lugares. Tiene lo que la propia investigación llama el muro de la vergüenza. Y ahí están 15 estados que no logran un primero, segundo, tercer lugar en los 10 indicadores que investiga. Ahí viene Sonora con altos niveles de corrupción. El 2017 Sonora lamentablemente estuvo en el último lugar, ahora se ha recuperado y está en el lugar número 15. No estoy echando la bolita a nadie, simple y sencillamente estoy dando elementos que ubican en el contexto correcto el problema de la inseguridad a nivel nacional y por supuesto en el Estado. Pero ese sí hay corrupción. ¿Hay jefes? ¿Hubo jefes? O sea, porque si hay corrupción, ¿por qué no hay jefes que han sido procesados? ¿Municipales o estatales? A eso voy, pues, es decir. Porque las investigaciones no hablan de la corrupción de personas, sino de la corrupción en instituciones, de la corrupción en la administración pública. Es una valoración general sobre el desempeño de una organización que es el gobierno estatal y los cuerpos estatal y municipales de seguridad. Estos temas, digo que ciertamente ya los abordaste a nivel nacional. A ver, Luis Alberto, pero hay que atorarle. No, totalmente. El culiacanazo. La imagen que se dejó ver, Alfonso, en ese momento es que los criminales pudieron más que el Estado. Tú has hecho una autocrítica, hiciste una autocrítica de lo que ha fallado. ¿Qué pasó? Porque incluso aquí muchos sonorenses dijeron, oye, pues o están arreglados con el cártel de Sinaloa, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál sería la explicación? No, a ver, la explicación la dio en su momento el secretario de la Defensa Nacional. Fue obviamente un error. Había la participación coordinada de diversas dependencias siguiendo a este presunto criminal. Tenían muchos meses de seguimiento, porque no vayas a creer que es un proceso fácil encontrarlos. Ahorita tú compras la única forma de localizarlos es a través de la comunicación. Compran un celular en un Oxxo y hacen una llamada y la tiran. Y en ese momento tú pierdes la ubicación de ese presunto criminal. Tenían muchos meses siguiéndolo. Y había 3 posibilidades, 3 domicilios. Lo ven en uno de ellos y después de meses de estarlo buscando, al tenerlo a la vista, se precipitan en la detención. Entran a su casa, lo detienen, pero entran sin orden de cateo, Luis Alberto. Debieron haber esperado, solicitado la orden de cateo, ni modo, no nos gusta, no me gusta, pero ese es el procedimiento. Te lo otorga un juez que tiene hasta 6 horas
pues en 6 horas se te mueve el blanco, el objetivo. Lo detienen, se dan cuenta que no tiene ninguna legalidad. Si se lo hubiesen llevado, hubiese salido de inmediato libre, porque no tenían la orden de cateo para sacarlo de su domicilio. En el momento en que lo detienen y que esperan la orden de cateo, obviamente se articulan todas las organizaciones criminales. Allí convocaron a la defensa, pues. A los sicarios, les ofrecieron 20,000 pesos por un trabajo. Obviamente tenían en la calle de inmediato a 200 personas disponibles a disparar a lo que fuera. Por eso fue rebasado el Estado. La imagen fue esa, Alfonso. La imagen fue rebasado o hubo arreglo. Esa es la imagen que permeó. No, a ver, sea cual sea la imagen, me parece incorrecto. En primer lugar, no es que haya sido rebasado, es que... ¿Ni arreglo? No. A ver, Luis Alberto. Por el saludo de la mamá del Chapo, el presidente causó mucho ruido. A ver, por eso te digo. No. Para que le contestes a los sonorenses. No hubo ni arreglo. A ver, una cosa es la cortesía con una señora de 90 y tantos años que la verdad no sé si la conocía el presidente, porque eso se sabe después. Aquí vamos a arreglar. No, pero el micrófono acá. Sí, es parte. Es parte de la. No. No hubo arreglo. O sea, fue nomás. Fue una decisión para evitar derramar sangre. Esa es la narrativa oficial. ¿Te sostienes en esa? Por supuesto. Si hay 200 sicarios en Culiacán y tú tomaste imprudentemente la decisión de detener sin toda la legalidad a un presunto criminal, esos 200 sicarios bloquearon calles que limitaban la posibilidad de que el ejército saliera. Por eso, ahí fue rebasado el Estado. O fue la capacidad en ese momento, ¿no? No fue rebasado, y perdóname, no lo acepto, porque lo que sí acepto es que fue un mal operativo, que fue producto. Imagínate el nivel del responsable del supuesto operativo, que llevaba 30 elementos a su cargo. Primero se toma la ciudad por el ejército, la policía estatal y municipal, la marina. Primero se toma la ciudad y luego se va por el delincuente. Nada más que en esas ciudades, los delincuentes tienen muchos halcones, incluidos la policía. Por eso primero hay que ir por las finanzas de las organizaciones criminales. ¿Qué pasó con el Marro? No vayan a creer que al Marro se le detuvo de un día para otro. Teníamos 2 años, casi 2 años, siguiéndolo. Pero se congelan sus cuentas, se queda sin ingresos, migra de la actividad del robo de combustible al secuestro, al asalto a casas, a transeúntes y demás. Y poco a poco se reducen sus ingresos hasta que no tiene para la nómina. Cuando no tiene para la nómina, deja de pagar sicarios, deja de pagar halcones, y se quedó solo. Y es en ese momento que se le detiene. ¿Qué pasó en Sonora, Alfonso? A ver, se desbordó la seguridad como nunca aquí. Es decir, los últimos años. De hecho, los números del actual gobierno de Claudia Pavlovich traía el doble del de Guillermo Padres. Aquí lo confirmamos. Es decir, trae 4,300, creo, homicidios dolosos contra 2,000 al mismo periodo que llevaba Guillermo Padres. Obvio, una cosa es la responsabilidad del Estado, me queda clarísimo, y de los municipios, sin duda. Pero desde tu perspectiva, que ya entrevistamos al secretario de Seguridad aquí en su momento, hicimos una crítica, la gobernadora ni mencionó el tema en el informe, es decir, lo desapareció el tema de la gobernadora. No estoy de acuerdo. No puedes tú obviar un tema tan evidente. Lo desapareció. Es como si yo aquí eludiera la respuesta. A eso voy, por eso. Ya criticamos al Estado, ahora te cuestionamos a ti. ¿Qué pasó en Sonora? ¿Cuál sería tu principal logro y tu principal error? Porque hubo modelos de seguridad que se pusieron en Cajeme, en Navojoa, Guaymas, donde participó la milicia. Tú viniste, los instalaste, pero los municipios, por ejemplo, siguen desbordados de seguridad. En el caso de Cajeme y Caborca, por ejemplo. Bueno, en el caso de Navojoa, efectivamente, venimos, una cosa histórica, 3
secretarios nos pusimos de acuerdo con una serie de medidas. La primera de ellas era que personal militar o naval asumiera la responsabilidad. Mandamos, por ejemplo, a Navojoa un general retirado. El sueldo del secretario de Seguridad de Navojoa es de 22,000 pesos. Obviamente en el municipio no se toman en serio la seguridad. En Cajeme fue un coronel activo, no tuvo condiciones para nombrar al personal de su confianza y terminó retirándose. Obviamente tuvo ofrecimientos de dinero, de casas, de carros y entre comillas de viejas, lo que se te ofrezca, De Cajeme. ¿sí? O sea, tu boca es la medida. Pues no puede ser. Donde mejor han funcionado las cosas, pero con el tiempo, no de inmediato, es en Guaymas, en Palme. Ahí la Marina tomó el mando. Se relevaron, se retiraron a 35 policías de Guaymas que que eran elementos del cuerpo de seguridad y que no reunían las condiciones, es decir, no habían, o mejor dicho, habían reprobado el examen de confianza, pero seguían como policías. ¿Qué significa? Si repruebas el examen de confianza, no eres apto para desempeñar honestamente la responsabilidad de policía. En Hermosillo, aquí está un general, se mandó aquí un general, y aquí tuvo un buen recibimiento y creo que las cosas están funcionando razonablemente bien. No digo que no haya problemas. En el caso de Caborca, hay una disputa entre organizaciones criminales por el control territorial. Salió de la cárcel Rafael Caro Quintero y quiso llegar a recuperar lo que alguna vez fue su terreno, su territorio histórico. O todavía lo intenta. Y claro, fíjate nada más la gravedad de una decisión del Poder Judicial que está colaborando, trabajando de manera muy coordinada con el Ejecutivo, con la Fiscalía General de la República. La verdad es que también ese es un hecho histórico, pero sale de la cárcel Rafael Caro Quintero y regresa a hacer lo que siempre ha hecho. Ahorita está aquí en Sonora, Rafael Caro Quintero. No está ubicado. Tenemos una zona geográfica donde es posible que se encuentre, pero como otros líderes criminales tienen ¿Pero se altos encuentra en niveles Sonora o fuera? es una zona geográfica que se mueve entre Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango. Bien, todavía esta semana los alcaldes de Caborca, de Pitiquito, estaban pidiendo auxilio al gobierno federal, bueno, ya no estás tú, al gobierno del estado, porque sigue ahí el terror. Es decir, por eso te digo, ¿qué pasó? A ver, es decir, la percepción es que también aquí en Sonora no hay buenos resultados en materia de seguridad, o no se logró contener el delito desde la parte federal. Caborca, Cajeme, Navojoa, mismo dices a Guaymas, pero Guaymas sigue la violencia. A ver, en 21 estados de la República bajó la incidencia criminal, incluido el homicidio. En el caso de Sonora, hay 11 estados donde subió. En el caso de Sonora, subió. Pero recuerda que mi responsabilidad era de carácter nacional. Totalmente. Yo te puedo decir, Tamaulipas ya no es noticia. Coahuila ya no es noticia. Sinaloa, perdón. Sinaloa no es noticia. No, yo estoy de acuerdo, pero hablando de Sonora, Alfonso, a ver. Durango no es noticia. Sí, pero hablando de Sonora, el modelo de, por ejemplo, de mesas militares que tú pusiste aquí, no logró contener en Cajeme y en Navojoa. A ver. Por ejemplo. A ver. Y siguen los asesinatos. A eso voy. ¿Qué falló desde la parte federal, en Sonora? Aquí me queda claro el Estado, digo, está el doble. ¿Qué falló desde la parte federal, desde su trabajo? Yo creo que el gobierno federal hizo un esfuerzo sin precedente por mejorar las condiciones de seguridad. Pero creo, a ver, déjame hacer un paréntesis si me permites. Yo desde el principio
logré un acuerdo con gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales para respetar el ámbito de la seguridad como un espacio de neutralidad política. Es decir, no entrar en esa disputa. Y quisiera preservar esa neutralidad política al referirme a la etapa en la que yo fui secretario. Déjame decirte qué haría yo en Sonora para resolver el problema. Primero, tenemos que combatir a fondo la corrupción. Es imprescindible, imprescindible. Gobierno estatal, policía estatal y policías municipales. Número dos, tenemos que incrementar el número de policías a nivel estatal y a nivel municipal. Sonora tiene un déficit del 40%, pues simple y sencillamente no tienes los elementos suficientes. Tú acabas de hablar aquí de una reingeniería. Si no tuvieras los nuevos aparatos, no tendrías capacidad para atender la demanda de tus usuarios. Número tres, tenemos que capacitarlos. No cualquiera puede ser policía, capacitarlos, entrenarlos, endoctrinarlos con un sentido del deber, con una mística. ¿Por qué no se hizo durante tu gestión todo eso en Sonora? Porque no le corresponde a la federación. En el estado. Por supuesto, Sonora tiene un déficit, la policía estatal y municipal tiene un déficit de 40% con el promedio nacional. Si nos vamos a promedios mundiales, el porcentaje se incrementa enormemente. Tenemos que mejorar la coordinación entre todas las instancias de seguridad y lo más importante, Luis Alberto, la atención del tema de seguridad es indelegable. Tiene que asumirlo el titular del Ejecutivo y las y los presidentes municipales. ¿Y aquí se asumió en Sonora? No pueden delegarlo absolutamente. ¿La asumieron alcaldes? En ninguno. El porcentaje de participación directa de los titulares es francamente bajo en el estado de Sonora. Municipales y estatales. Municipales y estatales. La voy a dejar de ese tamaño. El presidente de la República no delega el tema. Diariamente lo atiende. Esa es la única manera que hay para optimizar los esfuerzos de todas las dependencias involucradas. Ve tú la dimensión del tamaño, la dimensión del esfuerzo del gobierno federal. Pasamos de 200 elementos a 2.690. Y tú dirás, ¿y qué le importa a la gente si eso no se refleja en una mejor seguridad? Yo te diría, imagínate cómo estaríamos sin esos 2.690 elementos. Pero esos no vienen a sustituir a ninguna de las policías, la responsabilidad de policías estatales y municipales. Déjame decirte, estamos construyendo, se están construyendo ahorita, ya concluidos 2 cuarteles, están 3 más en construcción y el próximo año se deben construir 3 más para llegar a 8. Es decir, se están construyendo las condiciones desde el ámbito federal, pero todo eso no puede sustituir a la responsabilidad estatal. Y esto lo digo sin ánimo de echarle la bolita a nadie. Tenemos que analizar. Pero les ha faltado al gobierno de Sonora. Le ha faltado al gobierno de Sonora más. Tenemos que aceptar con realismo el momento en el que nos encontramos. El gobierno federal está haciendo un esfuerzo extraordinario. ¿Tú te sientes con la conciencia tranquila que cumpliste en Sonora lo suficientemente para hacer el trabajo? Hemos hecho lo más que se podría hacer. Y si lo comparáramos con otros estados, podrían decir otros estados, ¿y cuál es la razón por la que Durazo privilegia a Sonora? Porque este esfuerzo lamentablemente no lo hicimos en la misma proporción en otros estados, por una razón, porque no teníamos capacidad, estado de fuerza, condiciones. ¿Qué pasó en Bavispe, Alfonso? ¿Cuántos detenidos hay? La familia Levarón sigue esperando justicia, dicen. Es decir, y están molestos, están enojados. A ver. Son activistas, incluso en Twitter ahí, contra el gobierno Andrés Manuel, contigo por el resultado. A ver, hay que separar. En Bavispe,
hubo una división en las organizaciones, en la organización criminal de Agua Prieta. Uno de los, el grupo dividido agrede al grupo dominante en Agua Prieta. Matan a dos elementos, dos integrantes de esa organización. Los criminales, los asesinos, salen huyendo rumbo a Bacadehuachi, pernoctan en una mesa plana colindante con La Mora. Sale un convoy de Suburbans y suponen que los están persiguiendo y y ahí mueren. Hay videos, hay todo. ¿Fue una confusión? Hay que, desde nuestro punto de vista, esa es la conclusión que comparte incluso el propio FBI. Pero ahora hay que separar lo que ¿El es... FBI respalda esta sí, conclusión? está totalmente. Eh, hay que separar a las víctimas de La Mora Exacto. de las víctimas Levarón. En Bavispe, en la reunión anterior, ahora que estuvo el presidente, habló Kenny Miller, que es el representante de La Mora. Y los Levarón son activistas políticos. Yo no quisiera decir nada absolutamente contra ellos, respetando su condición de víctimas, pero como tú dijiste, son activistas políticos. Solo preciso una cosa. Bueno, activistas Han dicho, no, son activistas políticos. Han dicho que solo hay un detenido. Hay 12 detenidos. Hay 12 detenidos. No me corresponde a mí proporcionar esta información. Corresponde a la Fiscalía General de la República. La repito porque la conozco, también la han hecho pública. Una cosa es que estén claro. En una posición política denunciando insatisfacción respecto a la investigación. Yo tampoco estoy satisfecho mientras no tengamos detenidos a todos los involucrados, pero hay 12 detenidos y hay órdenes. ¿Son los responsables? Sí, claro. No. A ver, ese desde el punto de vista de investigación está totalmente avanzado el caso. Falta la detención del autor intelectual de esa organización. ¿Está ubicado? Totalmente. Tú de hecho dijiste hace 2 años también que estaban ubicados los grupos criminales, que los tenían ubicados en Guaymas. ¿Recuerdas? Lo dijiste. Sí. ¿Y por qué no se han detenido? A ver, una cosa es lo que... De manera general en Sonora, no los de Bavispe. No pasaba todavía lo de Bavispe. A ver, Luis Alberto, una cosa es lo que se sabe y otra cosa es lo que se puede probar. Tú no puedes detener a alguien si no tienes una investigación documentada, presentada, denunciada por el Ministerio Público ante el juez. Y el juez la valora y el juez decide. Y sabemos en términos de inteligencia muchas cosas, pero muchas cosas no se pueden probar. En el caso de Al Capone, no lo detuvieron por sus actividades. No se pudo probar entonces lo que decían. Sus actividades criminales. Lo detuvieron por incumplimiento con el sistema tributario norteamericano. O sea, esas son las limitaciones con las que a la hora de operar te enfrentas desde el ámbito de la seguridad pública, que los responsables tienen que resolverla. Era parte de mi responsabilidad, pero creo que hay, insisto, un esfuerzo extraordinario del gobierno federal en Sonora. Alfonso, vas a ser un soldado del presidente. Tú has dicho, vengo a instalar el modelo de la 4T. ¿Alfonso Durazo va a ser un soldado del presidente? No, me parece muy dramático plantearlo en esos términos. Comparto la visión política del presidente y yo creo que hay que llevar a nivel nacional esa visión que está sintetizada de manera muy elemental, pero también ilustrativa. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¿Y cuál es lo malo de que un gobierno no robe? Debería de ser lo normal.
de que un gobierno no mienta a la gente, de que un gobierno no traicione al pueblo. Claro que el gobierno del Estado y los ayuntamientos requieren austeridad. Tenemos que bajar evidentemente los costos de los gobiernos. ¿Por qué no tienes para lo fundamental cuando tienes para lo superfluo? Tenemos que combatir la corrupción, del que es el mayor problema que hoy tiene el estado de Sonora. Sí, ya habrá Se tiempo diga, para se hablar diga lo que se diga. todos esos temas, por supuesto, exacto, para hablar, pero nomás para votar esto. A ver, hay mucha gente aquí, empresarios sobre todo, Alfonso, ¿qué les Ujú. contestas? Es que viene con el modelo de la 4T y nos va a afectar a Sonora. ¿Y Es por decir, qué? No, a los empresarios que dicen, bien, no. no les gusta, que están en contra del Bueno, a ver. presidente o los que están en contra del A ver, presidente. una cosa es el posicionamiento político, Luis Alberto, que yo respeto y tienen derecho a oponerse desde una visión panista, desde una visión priista, por razones políticas al presidente de la República. Pero que me digan que están en contra de la austeridad, del combate a la corrupción, de la redefinición de prioridades presupuestales para poner el recurso al servicio de las prioridades del interés general, que, que me digan que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que traicionar al pueblo. Por favor, en eso se sintetizaría las líneas estratégicas del gobierno de Andrés Manuel. Y yo creo que hay que presentarlas en Sonora. En el caso de Sonora, hay un grupo político hegemónico, dominante, desde hace más de 3 décadas. El gobierno del Estado, haya pasado quien haya pasado, ha dependido de ese grupo de poder político económico. ¿Y de qué utilidad tiene para el resto de la población que un grupo siga pues disfrutando de los beneficios de las decisiones del gobierno? ¿Qué grupo? Solo un grupo político hegemónico. A ver, eh, eh, eso no es lo relevante. Lo relevante es que hay un grupo hegemónico que ha mangoneado el Estado durante más de 3 décadas. Y eso, Luis Alberto, les guste a los empresarios o no, tenemos que Eso es un grupo político de empresarios. no, es un grupo político hegemónico y ese dominio tenemos que romperlo, porque si no, no puedes utilizar al gobierno como instrumento para ponerlo al servicio Ujú. de la gente en general y particularmente de los que pasan el día con el sudor de su Ujú. frente. Nos ¿Vas a guste, combatir ese grupo? por supuesto, propongo romper con ese grupo, romper totalmente con ese grupo y recuperar al gobierno para ¿Pero qué ponerlas. grupo es? ¿Por qué no lo quieres mencionar? Digo, tú lo has mencionado desde ayer o algo. Digo, ¿por qué no? A ver, es un grupo por demás conocido. No quiero eh, caer en la confrontación personal, pero sí en el planteamiento claro de que hay que romper con el grupo de poder político que desde hace 30 años domina Sonora, que son los beneficiarios de la corrupción, que son los que han llevado a Sonora a niveles de corrupción estelar. Hay que romper con ese grupo, llegar al gobierno del Estado para seguir dependiendo de ese grupo de poder político, económico, hegemónico, no tendría francamente ningún sentido. Por eso yo rechazo la idea de una alianza que tiene solo el objetivo de conservar el poder. ¿Cómo ves esta alianza? Porque dice una alianza en donde dice Ernesto, renuncio, pero sigo siendo simpatizante. Bueno, me Ernesto Gándara. parece francamente una simulación. Renuncio, pero no renuncio. A ver, yo fui muchos años militante priista y renuncio al PRI después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, de quien en ese momento yo era en la campaña presidencial secretario particular. Me siento obviamente agraviado por el asesinato como millones y millones de mexicanos. A lo mejor yo de manera más particular, y yo renuncio, y yo sé lo que es renunciar
a un partido, es sacarte tu entraña de militante y se requiere mucho carácter para hacerlo. ¿No Luis lo tuvo Alberto, Ernesto? bueno, yo no veo que haya tomado la decisión de romper. Me voy, dejo mi condición de militante, me quedo como simpatizante para no perder el eventual respaldo de los priistas y poder concertar con el PAN una alianza que me está demandando que yo no sea militante porque el PAN no quiere apoyar a un militante del PRI. Pero lo fundamental de la alianza es que el objetivo no es recuperar el gobierno para ponerlo al servicio de la gente. Eso es lo fundamental. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Separar al poder político del poder económico. Ujú. No significa que estemos confrontados a nivel nacional con los empresarios. ¿Cómo vas? Significa nada más que los empresarios, que el gobierno ya no hace lo que mandaba un grupo de poder político hegemónico, el que haya sido, quienes lo hayan integrado. Creo que eso es irrelevante. ¿No es para poner un grupo político hegemónico de Durazo? No, ¿Uno diferente no, para no, quitar al otro? no, no, yo creo que en primer lugar hay que abrir el gobierno en su integración y hay que buscar con autenticidad, con honestidad, a los mejores sonorenses disponibles para la tarea. La responsabilidad del futuro gobernador no va a ser fácil. Las finanzas públicas están en terapia intensiva, aprovechando los términos de la pandemia. Están en terapia intensiva las cuentas de los ayuntamientos. No hay dinero para pagar la deuda. Consecuentemente, hay que entrar y hay que hacer cosas radicales para que el gobierno, primero, austeridad, no gastar un solo peso en lo superfluo. Segundo, combatir la corrupción. Tercero, redefinir prioridades presupuestales para que el dinero alcance. Pero antes que todo eso, insisto, recuperar el gobierno para ponerlo auténticamente al servicio de los más necesitados. Y aquí sí digo, Luis Alberto, por el bien de todos, primero los pobres, primero las clases medias, primero los que pasan el día con el sudor de su frente. Y fíjate, Luis Alberto, si tú trabajas 10, 12, 15 horas, aunque tengas satisfechas tus necesidades económicas básicas, eres una gente que pasa el día con el sudor de su frente. También a ti se te incluye. Es decir, no estoy proponiendo un gobierno sectario, sino un gobierno que actúe en función de las prioridades del interés general y no en función del beneficio programado para un grupo de poder político y hegemónico que ha usufructuado en las decisiones, los beneficios del gobierno desde hace 40 años. Ya te estaremos invitando para que me hables ya de todo lo demás, pero era necesario tener una plática de seguridad amplia y te agradezco mucho el espacio como Al siempre, contrario, Alfonso. gracias Luis Alberto. Estaremos invitados para la otra, para todo lo que viene. Muy bien. Alfonso Durazo, el corte que está pendiente, vuelvo con comentarios y nos vamos a otro corte. Están llamando a comprar en línea, salud, ojo, las cámaras empresariales. Gatell está diciendo a la gobernadora y a la alcaldesa, pónganse de acuerdo con el semáforo. Volvemos con todo esto más y sus comentarios.